Buenas, vamos a ver la clase número 2 de soldadura. Vamos a compartir pantalla, compartir y comenzamos la clase número 2. Anteriormente teníamos la clase establecida de soldadura que habíamos quedado en soldadura por arco sumergido. La soldadura por arco sumergido es una soldadura que utiliza un electrodo metálico continuo o desnudo sobre ella. El arco se produce entre el alambre y la pieza bajo una capa fundente granulada que se va depositando sobre la superficie del elemento. Como ustedes ven acá, tenemos la fuente de poder. Aquí tendríamos el elemento que vamos a soldar, en este caso es una tubería, y cómo va depositando parte de esa soldadura sobre ella. Y la pasta fundente va protegiendo esa soldadura. Aquí la podemos apreciar. Prácticamente tenemos el alambre que va pasando por el electrodo, el alambre va fundiendo, ella se va depositando sobre esta tubería que va depositando parte de esa pasta fundente. El otro tubo va, a medida que él se va moviendo y va colocando, va depositando la soldadura, el otro elemento va, en este caso, succionando, aspirando parte de esa pasta fundente, ya que esa pasta fundente se puede reutilizar. Ok, entonces aquí tendríamos como tenemos el flúker que va depositando la pasta fundente, el alambre continuo que se va fundiendo, ella va depositando en este sentido la soldadura, va en esta dirección, el alambre continuo va cayendo, se va fundiendo, se va protegiendo de este elemento granulado fundente, inmediatamente solidifica y después se va recogiendo a través de, en este caso, una aspiradora. Como se puede apreciar aquí, va recogiendo a través de una aspiradora todo ese material de pasta fundente que se excede, como habíamos dicho, para ser reutilizado. Aquí tenemos la pieza que nosotros tenemos, aquí tenemos el electrodo, aquí tendríamos el elemento que se va a tierra, eh, colocado hacia la pieza. Ya tendríamos las dos piezas que estamos fundiendo. Eh, ok. También tenemos otros tipos de soldadura, como es la soldadura por arco de atmósfera inerte. Este procedimiento se basa en aislar el arco y el metal fundido de la atmósfera mediante un gas inerte, que pueden ser helio, argón, hidrógeno, anhídrido carbónico, entre otros. Existen varios procedimientos que nosotros podemos establecer dentro de esa atmósfera inerte. Está la soldadura, en este caso, por gas inerte, de tuxteno, ¿no? Con electrodo refractario. Ese electrodo no es consumible, por lo tanto no se funde. El arco salta entre el electrodo de wolframio o el electrodo de tuxteno, depende del tipo de soldadura que nosotros estamos haciendo, sea soldadura TIC o soldadura MAC. Y la pieza y el metal se van depositando en una varilla, en este caso sin revestimiento, que se va fundiendo a través de esa atmósfera inerte ionizada sobre ese metal, haciendo que se vaya depositando esa composición similar a la del metal base. Aquí tendríamos, como vemos, aquí es una soldadura TIC, donde colocamos el electrodo no consumible. Ese electrodo, como ustedes ven, tiene una punta que simplemente hace una corriente eléctrica entre el electrodo y el metal base, ¿no? Inmediatamente se inyecta una atmósfera inerte que se ioniza y produce el poder calorífico. Si nosotros colocamos, en este caso la varilla, como se ve abajo, a través de esa atmósfera inerte, el metal va fundiendo y va cayendo como especie de gotas para producir este cordón. En esta parte vemos cómo el desplazamiento va en este sentido, como se dice aquí. Aquí tendremos la varilla que está colocada en un ángulo dado, ¿no? Aproximadamente unos 45 grados. Inmediatamente tomamos el electrodo, en este caso, y vamos haciendo que el helio o el argón pase a través de la boquilla, produciendo esa atmósfera inerte sobre ella.
¿no? Va a través de la corriente eléctrica que inmediatamente se va fundiendo la varilla y va depositando sobre el metal base, como se puede apreciar acá. Ok, también tenemos soldadura en arco eléctrico con atmósfera inerte, como son las soldaduras MIG y las soldaduras MAC. La soldadura MIG, en este caso, se hace a través de un electrodo consumible continuo que se va depositando al fundir, se va depositando sobre el metal base, ¿no? Aquí se constituye un electrodo refractario de wolframio por un hilo de alambre continuo y sin revestimiento que se hace llegar a la pistola junto con el gas. Según sea el gas, en este caso así, recibe el nombre de la soldadura MIG para metal, soldadura de metal con gas inerte o soldadura de metal con gas activo, ¿no? En este caso, la soldadura de gas activo utiliza mayormente el anhídrido carbónico, que es el más barato que se puede utilizar. Aquí tendríamos este tipo de soldadura. Aquí se hace una soldadura sobre un punto. Aquí tendríamos la varilla o eh, en este caso, el electrodo continuo. Y simplemente se hace un punto sobre ella. Se hace pasar. Aquí podemos ver cómo se toma el electrodo continuo. Tenemos la refrigeración por agua, si son soldaduras especiales. Tenemos el conducto de gas, ¿no? Se forma un plasma que produce el poder calorífico que va fundiendo ese metal a través de él y se va depositando sobre, en este caso, la soldadura, que nosotros tenemos ranura, depende de lo que nosotros tengamos allí, ¿no? Por lo tanto, o sea, va haciendo la penetración sobre el material base. El gas también va a hacer las veces de gas protector sobre la superficie, evitando que reaccione con el ambiente. De ese tipo de soldadura Micomax y esa atmósfera inerte, vemos cómo el metal va fundiendo, va cayendo como gota sobre la superficie, haciendo que se vaya depositando sobre ella. Aquí también lo podemos ver cómo va cayendo y cómo el gas está formándose esa atmósfera inerte a través de él. Las boquillas, por supuesto, dependiendo del tipo de boquilla, esas boquillas son refractarias, evitando así que sufran por recalentamiento, es el que me va a dar la forma de cómo va a recubrir esa parte, esa fundición que va cayendo sobre ella. Los tipos de gas inerte que utilizamos son el helio, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el argón, el neón, el criptón, el xenón y el radón. Depende de los tipos de soldadura que nosotros vamos a utilizar. Soldadura, en este caso, de gas activo, son los gases activos, tienen una capacidad de ionización, por lo tanto, un poder calorífico bastante. Este genera una mayor temperatura, ¿no? Se va a reflejar en la penetración, pero tiene niveles de limpieza inferiores que las soldaduras de gas inerte, ¿no? Ejemplos típicos de gas activo, el más barato es el dióxido de carbono. También tenemos la soldadura aluminotérmica con termitas, ¿no? Las termitas es como un envase refractario que va a proteger parte de esa soldadura. Se utiliza como fuente de calor para fundir los bordes de piezas y unir metales de aportación a través de hierro líquido y sobrecalentado que se obtiene de las reacciones químicas que se produce entre el óxido de hierro y el aluminio, lo cual se obtiene a través del aluminio, ¿no? El óxido de aluminio. El hierro y una alta temperatura que se puede establecer. Aquí tenemos la reacción del óxido de hierro y el óxido de aluminio para producir hierro y calor, que es lo que nosotros queremos sobre la fundición del metal. La alúmina forma una escoria sobre la parte superior, así inmediatamente evita que el material se oxide cuando se funde. Ah, para efectuar la soldadura se realiza un molde de harina alrededor de la zona de la soldadura, que es lo que nosotros llamamos termita, y se vierte el metal fundido sobre él. Aquí, como podemos apreciar, aquí está la termita, está en dos piezas, las cuales se coloca a través de un sargento sobre, en este caso, las dos juntas, en este caso es una vía férrea,
inmediatamente se vierte el metal, como se ve aquí, el material va cayendo y a producirse esa reacción, ¿no? Aluminio térmica, y va quedando de esta forma ya el acabado. Ese acabado, por supuesto, no queda así, queda cuando nosotros tendríamos que esmerilar para que las superficies queden como si fuese una sola. Ahora, también la utilizamos para elementos de corrientes eléctricas, cordones, que se requieren altos amperajes que pasen por allí, por lo tanto no podemos colocar cualquier empate, sino lo hacemos a través de una soldadura. Tenemos la termita y colocamos el material o depositamos a través de ese crisol el material que queremos fundir, inmediatamente hacemos la reacción y el material funde produciéndose este efecto de soldadura que nosotros queremos a través de esos cableados. También tenemos la soldadura de energía radiante. El procedimiento se basa en la aprobación de energía radiante cinética de un haz de luz o de electrodos para bombardear la zona que se desea fundir. El proceso tiene lugar en una cámara al vacío a partir de un cañón de electrodos, como se puede apreciar acá. Entonces tenemos una cámara al vacío, el cañón de electrodos, el haz de luz, perdón, el haz de electrones que pasa a través de ella, ¿no? A través de una bobina, inmediatamente bombardea la pieza. Y como está al vacío, por supuesto, inmediatamente funde sobre la zona que nosotros queremos. Lo que caracteriza este tipo de procedimiento es su extraordinario poder para aportar la energía en la zona exacta donde se necesita mediante un enfoque de la fuente radiante sobre el objeto que se va a soldar. Como consecuencia, se conduce al mínimo, se reduce al mínimo la zona afectada de la unión, no produciendo deformaciones apreciables sobre el objeto soldado. También tenemos otro tipo de soldadura que nosotros llamamos soldadura por resistencia eléctrica o electropunto, como la quieren llamar. Este tipo de soldadura se basa en el efecto Joule, ¿no? Donde el calentamiento se produce al pasar una corriente eléctrica a través de una unión entre dos piezas. La soldadura por resistencia puede realizarse de la siguiente manera. La hacemos por un punto, individuales, o puntos múltiples, o bilaterales, o unilaterales, o entre otras, cualquiera, o por costura, si nosotros queremos hacer. Pero mayormente son por puntos, donde tenemos el electrodo, se hace presión sobre una superficie, inmediatamente se hace pasar una corriente eléctrica producida por un alto voltaje que nosotros tenemos allí, y el material simplemente funde. Aquí tendríamos una unilateral y aquí tenemos multilateral, donde tenemos dos puntos y tienen dos electrodos que van fundiendo el metal. Aquí la podemos apreciar en la imagen .gif, donde simplemente se coloca los electrodos, se hace presión sobre ella, se hace pasar corriente y el material funde. Entonces es lo que tendríamos allí. Ok, entonces aquí tendríamos la resistencia, la soldadura por resistencia. Vemos los dos electrodos, se hace pasar la corriente y va fundiendo el metal. Aquí tendríamos los electrodos como si fuesen dos punzones que están allí. Aquí tendríamos una chapa y aquí otra chapa ondulada que nosotros vamos a colocar electropuntos sobre cada una de ellas para fijarlo. Como ustedes pueden apreciar, este tipo de soldadura se hace mucho en la automotriz para ensamblar la carrocería del vehículo y tener una carrocería compacta que evite, en este caso, los chasis del elemento, haciendo que la carrocería quede mucho más liviana que lo que se quiere en este caso es una carrocería de aluminio, pero debido a su geometría que se va colocando, va obteniendo una alta resistencia. Ah, de- También tenemos otro tipo de soldadura que nosotros llamamos soldadura láser. La soldadura láser es una técnica que se usa a través de un láser para fundir y cristalizar los metales o termoplásticos, que es lo que nosotros queremos. Es una innovación en el mundo de la soldadura que cuenta con muchas ventajas frente a los procesos más tradicionales que se usan como soldadura TIC, MIC o MAC, ¿no? Este, todos los metales que pueden soldarse con estas técnicas de soldadura pueden ser también a través de materiales que se pueden soldar con un equipo de soldar láser.
Estamos hablando de materiales como el acero, el aluminio, el acero inoxidable, el níquel, el cobre, entre otros tipos de metales o termoplásticos que nosotros queremos soldar. Aquí tendríamos un ejemplo de ese tipo de soldadura donde simplemente se aplica el láser sobre una superficie, él funde parte de la superficie y se va generando un cordón alrededor de ese metal. Aquí tendríamos el láser que va formando un cordón continuo. Fíjense que este tipo de láser lo podemos posicionar en cualquier elemento. Un pequeño láser que produce a un alto poder calorífico y va, en este caso, fundiendo parte de ese metal. Este se llama el oxicorte. El oxicorte, esto es una mala praxis que se hace, ¿no? Entonces, pues, cuando nosotros cortamos, nosotros tenemos que fijar las dos piezas, evitando que si los elementos están en tensión, por supuesto, no produzca ese efecto. Fíjense que le hubiera pegado en la cara si él no tuviera la careta y le hubiera sacado los ojos y hubiera quemado la cara. Entonces, ¿el oxicorte en qué consiste? Bueno, consiste en el mismo efecto que nosotros tenemos con la soldadura de oxiacetileno, pero que simplemente se hace pasar a alta presión el oxígeno inmediatamente va cortando parte de ella y el efecto es simplemente cortar. Ahora, factores que inciden en la soldadura, tendremos los electrodos apropiados para el trabajo, en el cual es muy importante seleccionar correctamente el tipo de electrodo en función del diámetro, ya que el diámetro es el que me va a determinar la cantidad de amperaje que nosotros queremos seleccionar a través de él. El amperaje va a depender si es muy bajo o muy alto. Eso me va a determinar la calidad de la soldadura. Por lo tanto, el amperaje correcto para soldar lo regula la máquina y es decir, importante para obtener una buena junta soldada. A cada diámetro del electrodo le corresponde una escala de amperaje, las cuales nosotros vamos a seleccionar a través de, en este caso, la fuente de poder de energía eléctrica. Desde este amperaje, si el amperaje es mínimo o máximo, depende de lo que nosotros queramos, a soldar, o la selección de él, para si son juntas demasiado gruesas, un amperaje alto, si son juntas demasiado pequeñas, o láminas, un amperaje pequeño. Si son electrodos demasiado robustos con un diámetro alto, tendremos que utilizar un amperaje mayor, pero eso lo da una carta en la cual nosotros podemos señalar, dada por el fabricante. Un amperaje insuficiente dificulta mantener un arco y por lo tanto produce abultamiento del material y una mala penetración sobre el material. Un amperaje demasiado excesivo tiene como consecuencia un cordón chato con muchas porosidades, produce recalentamiento del electrodo y muchas salpicaduras sobre la superficie, ¿no? Para determinar el diámetro apropiado se debe seleccionar a través de la escala, que deberíamos tomar a través del fabricante. Ahora, la longitud inadecuada del arco. En este caso, si el arco lo posicionamos muy lejano a la soldadura o a tanto, o por lo contrario, muy cercano a la soldadura. La longitud del arco, aunque no es posible determinar exactamente a qué longitud lo podemos hacer, pues solamente lo hace a través de la pericia del soldador, ¿no? En función de los milímetros o las fracciones de pulgadas que nosotros podemos hacer. Se mide por los resultados en realidad de la deposición del metal que nosotros queremos. O sea, la forma del cordón y también el comportamiento que va a tener el arco, que también está influenciado por el medio ambiente. Una longitud muy corta produce cordones con salpicaduras e inclusiones de escorias de poca penetración. Con un grueso irregular, el arco se interrumpe de un punto a otro punto y el electrodo muestra tendencia a pegarse en el metal base. Una longitud muy larga, una separación demasiado extrema, trae como consecuencia un apreciable aumento de salpicadura sobre el material base. La penetración es insuficiente, el cordón presenta una sobremonta, un sobrecalentamiento y es un ancho inestable. Además, en muchos casos, el cordón resulta muy poroso. A un apropiado ángulo de incidencia de inclinación sobre el electrodo también influye. El ángulo de incidencia dentro del electrodo con respecto a la pieza de trabajo influye sobre la forma y el aspecto del cordón, también sobre su penetración que queremos. De ahí la necesidad de trabajar
con un ángulo de inclinación correcto, que está entre 45 y 60 grados. Otros factores que influyen es el ángulo demasiado cerrado. Trae como consecuencia la deposición excesiva del metal de aporte y mala conformación de cordón y penetración inadecuada. Un ángulo demasiado abierto produce ondulaciones pronunciadas en el cordón con formaciones de cresta. El cordón resulta irregular porque por acción del soplado de la escoria es expulsado y no cubre bien. La velocidad de avance apropiada a una lenta o excesiva velocidad de avance del electrodo produce defectos dentro de la soldadura, razón por lo que se busca un avance apropiado que produzca una buena junta soldada. Una velocidad de avance muy lenta produce abultamiento del metal de deposición y desbordándose sobre la plancha, que puede ser causado puede ser causa de incrustaciones dentro de la soldadura o escoria dentro de la soldadura, ¿no? Una velocidad excesiva produce un cordón delgado, es de aspecto fibroso, con poca penetración, deficiente fusión del metal y muchas porosidades. Entre las aplicaciones que se pueden incluir dentro de la soldadura está el transporte, la construcción, la fabricación de talleres, de reparaciones. Otros ejemplos se encuentran en el ensamble a través de robótica, fabricación de recipientes a presión, puentes, estructuras de edificios, aeroplanos, vagones, vías férreas, tuberías, embarcaciones, entre otras. Bueno, hasta aquí llegó eh, la clase que nosotros queremos. Eh, bueno,